lo que más se desperdicia no solamente en Colombia, sino en el mundo es el talento. Si tú miras el litoral pacífico, por donde lo tomes, en cualquier país está desarrollado y el nuestro no, dice, pero ¿qué pasa aquí? Y no quiere decir que sea el desarrollo tradicional, no, pues allá hay biodiversidad, hay una oferta cultural impresionante. Lo mismo con el Caribe, lo mismo con el sur del país. Entonces tú te concentras en unas zonas tan pequeñas, todo el mundo ahí, y que aún con los obstáculos que eso implica, la gente como que no ve que hay oportunidades de construir un país distinto que sea más incluyente, porque cuando tú ves ese mapa del mundo y cómo los flujos de las cadenas de suministro, etcétera, como sobre todo de transporte, y tú dices, Dios mío, Colombia se convirtió fue en un muro, porque tú llegas y todo se choca ahí en Colombia. Si van a pagar los aviones, no tienen aeropuertos donde al menos hacer la escala y seguir de oriente a occidente y de norte a sur, en donde está ubicado Colombia. Sí, entonces Colombia debería ser un gran hub del transporte y logística. La empresa privada en Colombia se acostumbró a tener un tratamiento muy preferencial y poder de veto. Y ahora pues hay nuevos actores y yo creo que ese poder de veto se ha matizado. Y yo creo que tienen que entender que el papel que deben jugar ahora debe ser de mayor interacción, no solamente con el gobierno, sino en general en el marco de la sociedad. De las prioridades que hay que tener tan pronto se llegue al gobierno es realmente recalibrar la manera en que se presta el servicio de salud, y tiene que ser en los sistemas donde tú tienes alianzas público-privadas que son muy transparentes, donde le das un papel al sector privado donde pueda prestar un servicio bien con mucho control, y donde el Estado tenga que jugar un papel donde el sector privado vea que realmente no es atractivo prestar ese tipo de, de servicios. Claro. Entonces, porque el país está muy desconectado. No puede ser que nosotros tengamos que salir del país para triunfar o salir de una región para triunfar. Mis amigos me preguntan, Bilbao, ¿por qué te metes a hacer una locura como entrevistar candidatos presidenciales donde cuando entrevistas al de la derecha, los de la izquierda te van a querer matar? Y cuando entrevistas al de la izquierda, los de la derecha te van a querer matar. Pues muy sencillo, porque hay que dar ejemplo. Y lo primero que hay que hacer para dar ejemplo es conversar. Aquí estamos haciendo otra forma de dar ejemplo. Se da una situación en Colombia en la que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto de tecnología viven en un ecosistema súper colaborativo. Nosotros nos mega ayudamos y eso no pasa ni en Argentina, ni en México, ni en Chile. Pregúntale a cualquier persona. El ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Colombia es súper colaborativo. De este lado está el Estado y en el Estado prácticamente nadie o son muy pocos los emprendedores y emprendedoras que medio se parecen a mí que colaboran con el Estado. Entonces es mi opinión que uno de los recursos más fuertes que puede tener esta nación es lograr que el ecosistema de emprendimiento de alto impacto y de tecnología trabaje con el Estado. Y lo que yo espero y aspiro es que cuando algunos emprendedores o algunas emprendedoras top vean estos crespos hablando con unos políticos, digan, ve, de pronto hay algo que hacer ahí, y nos pongamos la 10 y trabajemos un poquito juntos por este país. Es un placer tenerte por acá en la casa. Nosotros no habíamos tenido la chance de conocernos antes, pero yo he escuchado muchas cosas buenas tuyas. Mi mujer es fan tuyo. Oh, eso es bueno, ya que ¿Tengo fan. ¿Un voto? Tenés, creo que, no sé, mentiras. Hasta ya no sé, pero fan sí es. Fan sí es. Eso está bien. No, la verdad no tengo ni idea por quién va a votar. Esta semana vamos a charlar de eso. Me tienen ahí en la lista corta, ¿no? Te tienen la lista. Por favor. Y te tienen gran aprecio. Y muy valorado, por ejemplo, el trabajo de la Cancillería. ¿Para qué te digo que no? Y sí. Ah, qué bien. Entonces, bien observado. Ella trabajó en el sector público. Pero para mí es un placer que estés acá. Esto es una oportunidad de que la gente te conozca. Yo tengo una audiencia que gira más en torno a gente de negocio y que hace tecnología. Y esos de pronto no tendrán como tanta exposición. Aunque deberían, pues, porque es un man bien conocido. Pero lo primero que me encantaría es que te presentes en tus propias palabras. ¿Quién sos vos? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y obviamente que usted es un gran referente, ¿no? Para mí es un honor estar aquí en el programa. Yo no podía creer cuando me dijo Javier Guerra, mi gerente de campaña, me dijo, oiga, vea que va a tener una entrevista con Andrés Bilbao. Y dije, wow, eso está bien, ¿no? No, porque realmente en este país hacer lo que usted ha hecho aquí en América Latina no es fácil. Y eso demuestra lo extraordinario de su liderazgo en algo que
O sea, usted es una muestra de lo que debe representar el futuro del país. Entonces, realmente yo lo valoro mucho, porque lo que siempre he dicho es que lo que más se desperdicia no solamente en Colombia, sino en el mundo es el talento. Y el talento está distribuido de manera aleatoria. Eso no es. Sí, es uniforme. Sí, eso a todo el mundo le toca. Exacto. A todos los países le toca, a todas las ciudades toca. Sí. Entonces, por eso le reitero mi admiración. Y decirle que, bueno, yo soy una persona que está buscando poner nuevas historias en la Casa de Nariño, pero por las implicaciones que eso tiene para la gran mayoría del país y de sus territorios, muchos de ellos que se han subvalorado realmente y por eso se han ignorado, han estado olvidados. Y yo soy como, o sea, yo llegué aquí como en contra de todas las estadísticas. Porque, sí, claro, no hay nada que hacer aquí. Sí. Es decir, primero donde nací, porque yo nací como en la periferia de... En la periferia de la periferia. Sí, más bien, porque te estás quedando corto con la periferia. Sí, porque yo soy del Chocó, pero no soy de Quibdó, sino de un pueblo en el centro del Chocó que se llama Andagoya. Y ahí se encuentran dos ríos, me gusta mencionarlo siempre, el San Juan y el Condoto, que van y desembocan arribita de Buenaventura, casi en Buenaventura, ¿no? Entonces la relación nuestra siempre fue muy del río y del mar con los viajes a Buenaventura. La conexión con Cali, que allí vive gran parte del Pacífico, incluidos los que somos del Chocó, y de familias muy tradicionales, porque ese era un centro minero. Primero fue una empresa grandísima con capital de los Estados Unidos, después fue decayendo hasta que quebró y quedó Andagoya como un típico pueblo del Chocó, con población campesina y población trabajadora. Mi papá fue trabajador de esa empresa, soldador. Ahí con eso nos educó, y líder sindical. A él le gustaba mucho el tema del sindicalismo, ¿no? Entonces, esa era su vida. Y usted sabe cómo son las matronas del Pacífico. Ahí nos educaron con los valores, nos inculcaron. Yo fui un niño como cualquier. Yo estuve hasta los 16 años en Andagoya. Y entonces ahí nos... siempre ir al monte, como decimos nosotros, y recoger la tierra de hormiga y llevársela allá a mi mamá y a todos para sembrar las plantas, y después nos tocaba ir al río a recoger hojarasca. Entonces mezclaban la tierra de hormiga de arriera con hojarasca, y ese era el abono, ¿no? Sigue siendo todavía. Y la azotea para poder tener acceso a las... hortalizas, etcétera, que a la cebolla de rama, eso era porque los suelos no eran muy buenos, entonces tenían el sistema de azoteas, y así crecimos. Yo dije que he sido el único ministro de Ambiente que realmente ha ido a producir abono, y abono natural, no orgánico. Y ahí sí crecimos, y mi mamá se entrenó como enfermera y ayudaba mucho, le ponía inyecciones a la gente, y también las plantas, y mezclaban eso. Conocía mucho de plantas, conoce pues mi mamá, porque ahora ya, aunque está en Cali, pero ella conoce mucho, y qué planta sirve para qué, para lo otro. Ahí la sembramos en la casa. Tenía un jardín muy bonito. Y en el patio, como siempre, teníamos árbol del pan, teníamos cacao, teníamos guanábana, abadeas, atrás el patio, con muchos frutales. Y sí, y ahí mi mamá mantenía sus gallinas, y a veces teníamos cerdos. Es eso, así crecí. Y estudié en un colegio católico. Francisco Utivo Muna era de la diócesis de Ismina. Y bueno, lo que cambió mi vida fue que cuando estábamos en noveno bachillerato, ahora es noveno, eso era cuarto antes, en este nuevo sistema noveno, una tía que era maestra en Cali me regaló un libro para que me preparara para los exámenes del ICFES. Entonces ahí en Andagoya, yo era juicioso, porque allá los más populares en Andagoya eran los que jugaban bien fútbol, claro, o bailaban bien. Claro.
Y yo no era bueno en ninguna de las dos, la No, verdad. oiga, No, te no. tocó Bueno, el político, no, ¿qué? pero para los estándares de Bogotá creo que No, sí, pues ¿no? sí, le Más o daste menos, vuelta a ¿no? todo el mundo. Pero allá, eso Sí, otra allá es cosa. competido. Entonces, yo me metí más por ser muy juicioso estudiando. Entonces era mi herramienta principal, porque ahí era que podía entonces interactuar y socializar y las novias, en fin, era por ahí. Y me puse a estudiar para el examen del ICFES y obtuve el mejor puntaje en el Chocó. Y eso llamó la atención, porque en Andagoya debería ser en Quibdó, ¿no? En los colegios Vos más obtuviste el mejor puntaje del Chocó. de Chocó. No digas. Entonces, sí, eso era como Pero 330, eso es, sería 326. te iba a decir una Acá. vaina porque es absurdo, porque yo me acuerdo, yo me gané el Ajá. segundo ICFES del Valle. ¿Cómo así? Y me llegó una carta a Uribe, mi mamá por allá ¿Sí? la profesora de la época Uribe y la publicó. Y me acuerdo que la carta venía con una beca para estudiar en cualquier universidad pública. Wow. Y yo decía, qué desperdicio. Porque le da una beca a un huevón que no va a irse a una universidad. O sea, es como que me regalaron una beca que no servía para un culo. Y yo decía, qué pérdida, ¿no? Pero en el caso tuyo, No, esa era mi salida. hubiera sido un mega hit. ¿Sí No, me entendés? no es que mira Claro. lo que sucedió. Yo no sabía que Ve existían que becas. sí. Además, porque yo no salía de allá, yo no conocía una ciudad. Es decir, yo había ido a Buenaventura, siempre íbamos a Buenaventura. Una vez fui a Cali, pero a la carrera asustado. Y siempre a Buenaventura, por ese río, ¿no? Entonces, yo no conocía realmente. Y, ¿qué es lo que uno hacía? Pero vení, echa para atrás. ¿Vos cómo puta hiciste para sacarte el primero de Chocó? Porque yo me puse a estudiar. Mira, bueno, yo era Sí, juicioso. pero eso no es suficiente. Todo No, mundo pero pues, es la estudia. técnica. Entonces, resulta que el libro enseñaba la técnica y me lo regalaron a 3 años antes de presentar el examen. Entonces, mi tía me lo regaló, mi tía Aura. La estuve visitando el fin de Pero semana. no tenías profesor, no tenías tutores con el libro y ya. No. Allá no había tutores para los exámenes del Bueno, ICFES. entonces vos te pusiste a leer el libro y Mira, la conclusión es que uno lee el libro 3 años antes y saca el mejor ICFES del Chocó. No, ¿Fue la pero, conclusión tuya? entonces, no das, ¿qué es lo sí, que estabas haciendo? Sí. Sí. Mira, allá te empiezan a dar alguna preparación para el ICFES Ajá. ya cuando estás en Sí, último año. el último año. Entonces, no, yo empecé temprano y empecé a revisar el libro. Yo tenía la costumbre que me adelantaba siempre en los libros para mostrar al profesor que sabía algo. Entonces, yo empecé a leer el libro juicioso y a hacer los ejercicios del libro. Porque la verdad es que uno usaba un lápiz número 2 y la cosa. Entonces yo hacía todos los ejercicios del libro y completé el libro. Yo lo completé como en 5º de bachillerato, la verdad. Y ya entonces empecé como a repasar y eso me sirvió porque era la técnica. Entonces ahí yo aprendí. La gente por lo general en la prueba electiva, entonces veían ahí que escogían. Entonces escogían inglés. Pero yo era muy bueno para física. Entonces yo vi que había actitud mecánica, que era resolver problemas de física, la verdad. Y yo escogí eso. Y mira, ¿usted por qué escoge eso? Y yo, porque yo creo que ahí tengo más chance de subir el puntaje. Uh-huh. Todo eso lo había visto en el libro. Y cuando fui a presentar el examen, pues me fue bien, porque ya venía preparado. Cuando presenté el ¿Y vos examen... estabas haciendo cuenta de irte a estudiar a la universidad? Sí, porque yo iba a estudiar. Ese era mi camino. Como era en esa época, el camino de cualquier persona en el Chocó era que tú terminabas ahí y te ibas a estudiar licenciatura en educación en la Universidad del Chocó, porque no había carreras de ingeniería o nada de eso. Entonces, solo ciencias de la educación. Entonces, yo quería ser ingeniero. ¿Por qué? Primero, quería ser ingeniero civil y después quería ser ingeniero sanitario por el tema de agua. Civil porque a mí me gustaba todo el tema de las carreteras y la rectificación. Después, pero quería alguna ingeniería. Wow. Quería ingeniería forestal o ingeniería de minas. Entonces, me fui... lo que tú haces es, terminabas el bachillerato, entrabas a la Universidad del Chocó, que en ese entonces no tenía sede fija, sino que en un colegio de madera en las noches íbamos a estudiar. Entonces tú entrabas a la Universidad del Chocó 4 años, te gradas de licenciado. Si querías estudiar ingeniería, licenciado en matemática y física. Entonces yo entré a la universidad, me matriculé para estudiar licenciatura en matemática y física. Después tú te venías a Cali, o a Medellín como chocuano, o a Bogotá o a algún otro sitio en el país donde hubiese una universidad con la carrera que realmente quería estudiar. Y te transferías. Entonces te venías, te empleabas de maestro y después en las noches estudiabas la carrera que querías. Entonces tú te gastabas el doble de lo que se gastaba alguien en una ciudad para tenías estudiar. Que hacer 2. Sí, tenías que hacer las 2 para estudiar lo que querías. Okay, ya. No era como que te recogían a la no, mitad. porque no tenías cómo. Claro.
no teníamos los recursos para venir a estudiar y no había las becas. ¿Y entonces vos cómo hiciste? Bueno, yo me metí a la Universidad del Chocó, hice un semestre y me fue muy bien, inclusive me gané la beca para el siguiente semestre, pero unos funcionarios del ICETEX, de ahí del Chocó, una señora que se llamaba Rica, Asai Ricard de Gamboa, me recuerdo, llegó a buscarme a Andagoya y me dijo, oiga, usted sacó el mejor puntaje del IFE en el Chocó. Y yo, pues yo no sabía, pero pues si fue si eso, me qué dice, bueno, pues, ¿no? Pues sí, usted lo dice. ¿Y eso cómo fue? Y entonces me dice, usted yo le eché ese mismo cuento chimbo que me echaste acá y ella dijo, no, hay que robarse a este man. No, yo le dije, yo soy muy bueno y todo eso. No, mentira. Entonces ella me dijo, usted puede presentarse a una beca para estudiar en el exterior, ¿no le gustaría? Claro, ¿qué hay que hacer? Entonces me llevó allá y me dijo, hay 2 becas que usted puede presentarse ahora. Una para irse a estudiar a Rusia y otra para irse a estudiar a Alemania. En ese tiempo estaban divididas las Alemania, entonces Alemania Occidental. Y yo presenté mis papeles, pero no le ponía mucha fe a eso. Y después la señora me dijo, oiga, se ganó, como al mes o 2 meses, oiga, se ganó las 2 becas. Ya, qué bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, no, Pues vato, no conocías Cali. Y te ganaste una para Berlín o para No, pero Moscú. yo quería irme para Bonn, pero me llamaba la atención Alemania. Pero en esa ni me pagaban el pasaje de ida. No tenías cómo llegar. No tenía cómo llegar. Y además decía que yo tenía que poner como 500 marcos, esa es la moneda en ese entonces allá. Un platal. Para mensualmente. Yo decía, yo no tengo plata para nada. Entonces tiene que ser. Y la de Rusia me daba todo, incluyendo el pasaje. Entonces ya me fui y le dije a esta gente que me quería ir. Me dijo, usted va a ir, usted con 16 años, usted se va a ir y usted no conoce nada y por allá mejor quédese aquí. Bueno, en fin, toda la discusión. Mi mamá decía que iba a volver ateo. Le dije, pues, comunista. Comunista. Y dije, no, pues yo quiero estudiar, yo quiero estudiar ingeniería, es mi oportunidad, yo no quiero eso rápido. En fin, después salí, yo no había montado un avión, pues no, cuando... Pero entonces, ¿por cuál te fuiste? Por la de Rusia. Claro. Porque me da todo. Entonces me fui a Medellín en un avión. Yo no me montaba en ese avión, yo sabía cómo ponerme ahí el cinturón ese. Una señora me ayudó. Qué susto eso. Y llegué a Medellín. Y después de Medellín a Bogotá. Eso fue en el 83, por ahí. Sí. Entonces en Bogotá estaba de moda Unicentro. Yo no conocía un centro comercial. Yo estaba maravillado con Bogotá, la verdad. El futuro. Oiga, y después me dieron, yo siempre recuerdo eso. Entonces nos llevaron a Unicentro porque nos mostraban todo, porque ya nos íbamos. Nos hicieron un recorrido y llegamos a Unicentro a comer. Entonces, yo nunca he visto una hamburguesa, man. Es que antes no, eso, internet no existía. Es que ojalá de todo es como el niño de la selva, güey. Entonces yo cogí y yo no pude comer esa hamburguesa. Porque yo estaba acostumbrado a que usted le sirven, ¿no? Su sopa, su arroz, o sea, tus tres golpes, sí, 3 tiempos. Usted revuelve, lo que sea. Y yo no tenía ese concepto de tener un pan. Y ahí no tenía ese concepto. Entonces, no comí. Y los compañeros, que ya venía gente de todo el país que iba a estudiar allá, vieron, no, si aquí ya no come, imagínate cuando te den un borscht de eso. Exacto. Con remolacha, sí, güey. Una cacleta. No, está jodido, güey. No, ese tipo se va a morir allá. Sí, claro. Bueno, pero de todas maneras, aquí con Bogotá y salí, llegamos a Moscú y de Moscú fui un año a Bakú. Yo estuve un año en Bakú. Ese no en conozco. Azerbaiyán. En Azerbaiyán. La capital de Azerbaiyán. Hace poco regresé. Y allá aprendí ruso y toda esa cosa. ¿Qué tal se te dado las lenguas? Pues la verdad que a esa edad uno aprende todo. Ya vas a echarte tu cuentazo otra vez, güey. A esa edad uno aprende todo, pero ahora ya no, hermano. Andrés, no digas. Ahora pero ya, hablemos a los 16, baba. ¿Cómo te daba a los 16? No, a los 16 bien. Yo no sabía decir nada y te digo, yo no sé qué sistemas ellos tenían, pero una inmersión total que tú a los 3 meses ya más o menos te comunicabas. A los 6 meses te empezaban a enseñar. Vení, pregunta pendeja, ¿eso aplicaba para todo el mundo o solo para vos? Todo el mundo, para todo el mundo. Todo el mundo volaba en ruso a los 3 meses. Sí, porque ellos tenían un sistema donde realmente tú para comunicarte tenías que hablar en ruso. Llega un momento en que nosotros yo me acuerdo, en ruso. Yo fui en el 2000, ¿qué fue eso? Ajá. 2013. Ajá. No había una señal en inglés. No. En el 2013. Además que el alfabeto, no, pues eso es otra cosa. Eso hay que dibujar, eso. Sí, sí. Pero entonces, tú a los 3 meses, llega un momento en que, como tú vivías con gente de todo el mundo ahí, y trataban de que no te conectaras con los latinos, ¿no? O sea, que para que realmente estuvieras forzado a hacer eso. Llegaba un momento en que nosotros hablábamos en ruso
y los rusos no entendían qué estábamos diciendo los extranjeros. Pero entre los extranjeros no entendíamos. Claro, ¿Sí me claro. entiendes? Yo no sé cómo. Ve, ¿y qué lenguas aprendiste a hablar? Yo aprendí ruso, allá aprendí muy bien inglés viajero porque viajaba bastante. Ahí como para jugármela. Sí, ya, con eso yo me la jugaba. Y uno chapucea de todo allá porque le toca, ¿no? Y de ahí ya, con eso yo me la jugaba. ¿Y ahora qué hablas? Inglés, más que ruso ahora, español, más o menos. Practico bastante portugués de vez en cuando, pero ya me quedé ahí, yo no. Es decir, me metí en la inmersión de inglés y ya como que Pues sí, todo el mundo habla tengo inglés. tengo que volver a las lenguas. Claro, el imperio la hizo bien. Todo el mundo habla inglés y no No, para pues nada. le toca a uno, hasta en Rusia le tocaba aprender inglés, hermano. Sí, es verdad. Total. Eso era una cosa bien interesante. Pero mira, yo llegué allá, hice eso, ahí me fui a Moscú y en Moscú hice la carrera, pero me tocó una época interesante, porque era como una época de optimismo en el mundo, porque, mira, cayó la Unión Soviética y me parecía imposible. Entonces, cuando a mí me vienen a decir, no, pero es que la Unión Soviética y que el comunismo, el socialismo, que no venga a mí a contar eso, a hablarme de teoría, porque yo lo viví y vi cuando se cayó y por qué se cayó. Y fue toda la época de la perestroika de Gorbachev, la reforma, por eso a mí me gustan las reformas. Y toda la época del glasnost, que es la transparencia, y uno, pues eso... Sí, que aquí no hay tanto todavía. Pero ahí no, vamos, pero, ahí pero eso tiene que ser central, sino cómo avanzas. Y también eso era como la primavera rusa, porque en la universidad que estábamos, nosotros jóvenes todos, y empezó a aparecer la propiedad privada, las cooperativas, etcétera, buenos cafés, todo eso. Claro, y también los estudiantes empezaron... era una esponjita porque empezaron a conocer mucho de Occidente, porque Rusia empezó a abrirse. Entonces, eso fue una época muy bonita, estar en la universidad en esa época. Y de ahí también nos tocó yo pasé mucho por el muro de Berlín y después, pues el muro, pues derribaron el muro, hermano. O sea, vos pasaba mucho como en tu vida diaria cuando de repente de vacaciones, porque eso es interesante. En Rusia era más fácil salir a nosotros, los que éramos estudiantes extranjeros, salir y visitar Europa Occidental que ir a conocer la misma Unión Soviética. Porque para moverte 30 millas más allá del perímetro de Moscú, tú necesitabas visa. Entonces nosotros, tramité una visa para moverse aquí, entonces vámonos para afuera. Entonces pasábamos mucho, siempre la salida era por Berlín, porque nos íbamos en tren. Entonces pasabas a Polonia y de ahí seguías y parabas un ratito en Varsovia, en fin, seguías y... Entonces allá lavabas platos y algunas cosas. Entonces, lo que uno... Pate, lavabas platos y algunas cosas. No, pues tú llegabas... Echate de cuento, vos sos estudiante, no tengo un peso. No, pero claro. Mira, Andrés, tú llegabas y lo único que podías hacer, pues uno viajaba pues como estudiante y en grupo, el estudiante iba. Entonces, tú lo que hacías era que llegabas, por lo general, nos daban... Si tú ibas a Berlín, por ejemplo, buscabas a los colombianos que estudiaban en la Universidad de Berlín. Entonces te oye, hermano, andamos aquí, entonces te daban alojamiento. Había mucha solidaridad en eso, entonces te daban alojamiento. Y ya tú decías, bueno, ¿dónde consigo aquí trabajo para hacer cualquier cosa de servicio? Entonces, de mesero, de lavando platos, en fin, todas esas cosas. Pero tú ahorrabas, tú te pasabas casi 2 meses en eso, y tú ahorrabas y te servía para sostenerte durante el año prácticamente en Moscú. Y a mí me gustaba mucho ir a los países escandinavos, ¿sabes? Me gustaba mucho Finlandia. No, para mí también. Sí, porque ¿Pero por qué te gustaba vos? Porque yo veía que era como el intermedio, ¿no? No era el capitalismo de los Estados Unidos, pero tampoco era el socialismo, el comunismo de la Unión Soviética. ¿Y por qué ¿no? te generaba rechazo a Estados Unidos? No me generaba rechazo, sino que buscaba un balance donde la gente tuviera más apoyo cuando está en dificultades. Ya, más red social. Más red social, más un planteamiento casi que socialdemócrata en eso, ¿no? Sí, en esa época. Más importancia a los sindicatos, en fin. A mí me parecía que eso había llevado un modelo que era un modelo de un estado realmente de bienestar, ¿no? Claro. Entonces me gustaba. Entonces yo iba y hacíamos eso ya. ¿Y eso con cuántos años tenías vos? Yo ya tenía como 18, 20 por ahí. ¿Y de dónde sacaste esa conciencia de red social? O sea, ¿eso venía de la casa?
Porque Bueno, la mayoría de 18 está mi pensando... papá es sindicalista. Sí, yo te entiendo, pero hay mucha gente que tiene papá sindicalista y anda pensando en la novia. Ah, no, yo pensaba en la novia también, ¿no? Y Ok. tenía mi novia, ¿no? Eso sí también. Claro, ojalá y no me escuche ¿Dónde bar, era no, tu pero novia? ojalá y no me escuche bar, no. Yo tuve novia de todo lado, pero tuve novia africana, tuve novia cubana, rusas. Teníamos un grupito donde... Ya entendí por qué el gran canciller, pero aquí. No, no, no. Yo no hablo mucho de eso, entonces, ay, no. Pero entonces... No, pero te estás curtido en relaciones internacionales. Sí, sí. Las polacas había mucha, donde nosotros... Fresco que esto lo cortamos y querés. Fresco que esto lo cortamos. Pero oiga, yo hablo ahora porque después No, ya fresco fuera- que después lo cortamos. Oiga, Pero entonces mira, vení, vuelva al tema, vuelva al tema. pero mira, nosotros, la universidad, la Universidad Estatal de Profesión en lo que cuando estudié, al lado quedaba el Instituto de Lenguas Extranjeras. Entonces ahí venían a estudiar muchos, a estudiar las traductoras, las futuras traductoras y traductores de ruso venían a estudiar ahí. Y unas mujeres hermosísimas. Y eso también era nosotros, las fiestas allá. Es decir, era la vida de un joven. No, para adolescente en Rusia. No, pues sí. No diga más. Sí. Ve, pero volvamos al cuento del... Es que no te quiero Me meter está demasiado... sacando unas cosas que nadie No te oiga, quiero meter demasiado en Rusia. Y lo que quería era salir con esta carrera, claramente tener una conciencia de las organizaciones humanas, pues básicamente, porque con 18 añitos podría estar marcando un poco de cosas y pensando más en ingeniería, pero es más como si estuviera estudiando ciencias políticas, la verdad. Por lo menos el tipo de pensamiento. Y No, terminas acá en estas, que está No, pasando pero ahí? mira, en el pensum en Rusia te colocaban muchas asignaturas, algunas selectivas, pero del área social. Tenías que pasar, era obligatorio. ¿No? Cualquier profesión, fuera ingeniero, lo que sea, tenía que tener ahí un peso importante de algunas áreas de ciencias sociales. Ah, te entiendo. ¿Y el resto de tu carrera, cómo la envolviste? ¿Qué te lleva acá? Bueno, el resto de la carrera, Profesional, me refiero. Pues saliste, te pones a trabajar. sí, nosotros terminamos, la verdad, ya al terminar, yo me casé con mi esposa, con Barnó, que nació y creció en Moscú, pero ella es culturalmente de Uzbekistán, algo distinto, ¿no? Entonces, el plan nuestro era que yo terminara mi doctorado y nos fuéramos a trabajar o a Australia o a Arabia Saudita, porque ya teníamos algunas ofertas. O a Australia o a Arabia Saudita. Sí, por el tema minero, pues ella como economista minera y yo lo iba a hacer, pues como ingeniero de minas especializado en diseño y planificación de minas. Entonces, allá, en Arabia Saudita era más para trabajar en la industria de la construcción. ¿Y eso en qué año? Uy, eso fue en el 90, por ahí, ¿no? Ok. 89, 90. 89, 90. Me da mucha risa los paralelos. Cuando a mí me echaron de Estados Unidos de la visa, Ajá, tenía dos opciones para irme a trabajar. sí. Hasta Australia y Arabia Saudita. ¿Cómo Me echaron- así? Sí, yo me fui para Australia. Pero se me prueba me tan curioso. Pero en Arabia Saudita nos iban a pagar más. Es decir, No, Barnó y pagar yo más y sin impuesto. y sin una impuesto chimba. y todo. Sí, Eso sí. era una... Y además me financiaban. Sí. A Barnó y a mí nos iban a financiar. Trabajábamos 20 días y podríamos irnos 10 días a donde quisiéramos. Ellos tenían la misma vaina. Pues la playa nos mata Casi tinto. que nos encontramos allá. Playa, no, pero con 30 y pico años de diferencia. Pero sí. Sí, ¿por qué no? Y yo estaría ya dándole consejos. Puede ser. Puede ser. Puede Pero ser. bueno, entonces, sí, esos dos. Pero era por la política que ellos tenían, me imagino, Claro. en ambos países, ¿no? Pero vine al Chocó y entonces ya había entrado al doctorado y ya lleva como 6 meses, ya un poquito más, en el doctorado y contento. Y pues le dije a mi papá que, oiga, estoy en un doctorado y vamos a... Y le conté todos los planes. Pero mi papá no se puso contento y yo lo veía como serio, pero no me dijo nada. Y después encontró un momento preciso y me dijo, oiga, yo sé que usted quiere su doctorado y todo, pero usted no es hijo de rico. Y nosotros necesitamos que usted trabaje y venga acá y le ayude a sus hermanos. Y la verdad que al principio me pareció como tan duro eso. Pero después, en esas familias nuestras, entonces ya decidí quedarme.
trabajar y ayudarle a los 2 hermanos que teníamos ahí pendientes, uno en la Universidad de Antioquia, en fin. Y ya empecé como ese recorrido acá más en lo público, ¿no? Eso. ¿Y te quedaste con espina o no tanto? Sí, pues yo a veces digo, ¿qué hubiese sido si hubiese podido terminar el doctorado? Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente ahora que estoy en campaña es, el propósito es que ninguna persona tenga que abandonar su estudio porque tiene que estudiar a su hermano. Claro. Eso no debe suceder. Es decir, en un país tan rico como Colombia, ¿no? Pero es que yo te tengo una reflexión. Uh-huh. Si yo tuviera que apostar, yo creería que no estarías tan lejos de donde estás ahorita, ahí sentado. Así hubieras hecho el tour por allá. Porque cuando vos tenés ese... Te voy a decir por lo menos que me para mí. Ajá. Cuando vos tenés ese tipo de entrenamiento y vos ya habías tenido tu mundo, pues... O sea, ¿cómo se llama tu mujer? No jodas. De que paseaste, güey. ¿Sí me entendés? Sí, no es como que, que no salí del río. Pues sí. Pero después, hace cuenta que vos acabas tu doctorado. Uh-huh. Vos fácilmente te hubieras podido preguntar, ¿cuánta gente en Colombia tiene doctorado? ¿Cuánta gente tuvo la educación que tuviste vos? Y en el caso mío, por ejemplo, yo era muy consciente de cuánta gente tenía una maestría en administración de una universidad top. Yo sabía, yo sabía cuántos harían. Y yo no era capaz de quedarme en Sydney. Y yo vivía en Bondi. Que eso es como vivir en... Eso es como vivir en... como en South Beach. Ajá. Pero en vez de OnlyFans hay abogados. Sí, me entiendes. O sea, como y a mí no me da la culpa. Y yo me volví. Y yo no necesitaba papá sindicalista para eso. Ahora imagínate vos. Sí, o sea, aquí a ti el imán del país te jaló. Sí. La verdad era más la culpa católica, pero está autada al imán del país. Y por eso es que yo no creería que fuera tan diferente. Y teniendo puestos de elección popular bien alto, todavía menos. Pero entonces, sabes que a mí no creo que era tan diferente. Pero a mí me sucede ahora, porque mira, yo he estado... Cuando nosotros salimos y nos tocó salir a la carrera y hacer una nueva vida, y ya los muchachos en la universidad, todavía hemos logrado todo lo que queríamos lograr con Barnó. Y estábamos bien. Y a mí se me dio por regresar, aspirar otra vez a la gobernación del Chocó. Y Barnó me dice, usted va a Colombia. Pues eso lo atrae. Uno tiene ese sentimiento. Le toca hacer cositas. Y no está muy duro allá, que hay parlamentarios que los arrestaron y que por la parapolítica, no sé qué. Ese pedazo yo no te lo entiendo. Explícame un pedacito de ese pedacito, porque te voy a dar mi hipótesis, ¿no? Todos ustedes tienen un deseo de muerte. Tenés escoltas. Amenazas has recibido. Sí. Significativas, ¿sí o qué? Sí. De todo tipo. Sí. Te dicen, vivís en un espectro, una esfera en la que uno tiene enemigos. Sí, o sea, claro. pero o sea, la gente normal no tiene enemigos. Vos tenés enemigos. Si no estaría en política. ¿sí? Sí. No estoy entendiendo, porque vos me parece demasiado normal para el deseo de muerte. ¿De dónde sale ese deseo que me quiebren? ¿Sí me entendés? O pues no me quiebren, sino que yo me hago matar por... ¿Sí me entendés? Pero hoy sí me seguís. Sí. El nivel de sacrificio, porque vos ahí estás resacrificado. Sí. Nosotros acá no, acá uno, político de puta, pero vos el que está como poniendo el pellejo. Bueno, hay varias cosas. A veces... yo vi que lo público tiene, o sea, hay mucho poder en lo público para transformar vidas. Cuando yo me fui a trabajar al Chocó y estaba en Cochocó, y en esa época yo tenía que 25 años, 27 por ahí, 16, y estaba en la época de Gaviria. Entonces Gaviria le gustaba promocionar a gente joven. Sí. Y hubo un lío allá en la corporación. Entonces se preguntaron, ¿quién hay allá que haya estudiado por fuera? Porque vamos a nombrar un técnico. Y ojalá y sea joven. Y Armando Montenegro era el director del Plan Nacional. Y Eduardo Uribe Botero era el director de corporación. La corporación era muy poderosa en esa época. Entonces, allá hay un chavo joven, pero él como que estudiaba afuera, en Rusia, no sé. Dijo, pongan ese. A ver si hacemos algo distinto. Y me nombraron por encima de los políticos. Entonces, yo empecé a yo me consideraba el técnico más efectivo del mundo y sobrio, y en fin. Y yo empecé a hacer mi gestión y me encontré con el obstáculo del gobernador.
Entonces el gobernador realmente pues, quería darse una plata, entonces nosotros nos opusimos a todo eso. Y una vez yo vine a Bogotá pues orgulloso de que había parado al gobernador y toda la cosa. Y un funcionario, me reservo el nombre, de muy alto nivel, me dijo, oiga, yo quiero que hablemos del tema en Chocó, cómo va, no, muy bien, etcétera, etcétera. Y yo dije, me van a felicitar pues porque estoy dando la pelea ya. Me dijeron, oiga, le recomendamos que bájele a esa pelea con el gobernador. Eso no conviene, en fin. Y yo me llevé una decepción. Y en ese momento dije, yo creo que no es suficiente ser un buen técnico. Y hay que, o sea, estar en el escenario político y en ese, eran los primeros gobernadores de elección popular. Y si no mandas, no vale. Pues porque no puedes ingerir en el cambio de verdad. Exacto. Entonces dije, en lo público en Colombia hay mucho poder para realmente afectar de manera positiva o negativa las vidas de las personas. Y desde ahí me entró ya eso. Entonces dije, algún día tendré que ser gobernador. Después encontré la oportunidad de hacer una campaña después de estar aquí con Antanas. Y ya cuando a ti se te mete ese virus político, pues ya eso te va llevando, ¿no? Y asumes riesgos y... Significativos. Significativos, sí. Yo vivo muy agradecido con todos ustedes que hacen, digamos, estas carreras políticas. Tengo un parcero, no hace mucho, me cuenta que para un cargo bajito, 3 amenazas. Pero para nada así, o sea, nada de candidato a presidente, nada de eso. 3 amenazas así en 2 meses. Yo, marica. Y siguen. Entonces yo guardo bastante más admiración y respeto por la gente que trata de hacer eso que la que vos crees que tenés por las cosas que hemos intentado hacer. Entonces, creería yo. Yo es el sentimiento al contrario, pero uno esto a veces tiene que tomar decisiones. Mira, yo he tomado varias que, y sobre todo mi esposa me lo ha cuestionado mucho. Es la primera, cuando estábamos allá en Estados Unidos muy bien y codeándonos con todo lo más alto, y me dio por venir a Chocó. Entonces ella me dice, oiga, dígame, pues ya por su formación también me dice, dígame en la ecuación que usted tiene, ¿qué factor ha cambiado que usted va a tener mejores resultados? Ninguno. Sí, claro. Ninguno. Pues eso va a suceder. Y preciso sucedió. Y ya los niños, porque ya teníamos los niños. Entonces, primero salimos porque los niños estaban muy pequeños, ya estaban grandes, más o menos, pero teníamos uno pequeño y volvimos. Y otra vez los mismos problemas, que las amenazas, nos intentaron secuestrar a 2. Y ella me dice, mire, ¿para qué todo ¿para qué esto, hermano? Pero tú haces este último clic. Ahorita pasa todo esto y la lógica es bastante lineal. Está fácil de seguir, ¿no? Si vos querés tener una inherencia realmente fuerte y querés afectar positivamente la vida de un poco de gente, pues puede ser alcalde, gobernador y sigue presidente. Porque no hay más. ¿Sí me entiendes? Yo lo que creo es que... Lo que creo, o sea, convencido. Yo hice mucho intento en Chocó y en otros escenarios. Pero lo que veo en esto, Andrés, es que el país, y en mucho tiene que ver con que estamos pensando en el país del pasado y mucho de la herencia colonial, desaprovecha muchas oportunidades. Mira, si Murillo presidente con otra historia, pues nosotros tenemos que garantizar que la gente tenga oportunidades. Es que no puede ser que la gente tiene tan limitadas oportunidades o tan concentrados los privilegios y a veces no ven regiones que son una oportunidad. Mira, tú hablas del litoral pacífico o hablas de Chocó y la gente lo ve como un tremendo problema. En cambio, lo que estamos allá o lo que hemos visto otras cosas, decimos, oiga, esto puede ser es una oportunidad. Mira, y se habla mucho de eso y es cierto. Si tú miras el litoral pacífico, por donde lo tomes, en cualquier país está desarrollado y el nuestro no, dice, pero ¿qué pasa aquí? Y no quiere decir que sea el desarrollo tradicional, no, pues allá hay biodiversidad, hay una oferta cultural impresionante. Lo mismo con el Caribe, lo mismo con el sur del país. Entonces tú te concentras en unas zonas tan pequeñas y todo el mundo ahí, y que aún con los obstáculos que eso implica, la gente como que no ve que hay oportunidades de construir un país distinto que sea más incluyente, porque yo he dicho, cuando tú ves, y tú lo conoces muy bien y mejor que yo, mira, cuando tú ves ese mapa del mundo y cómo los flujos de las cadenas de suministro, etcétera, como sobre todo de transporte, y tú dices, Dios mío, Colombia se convirtió fue en un muro.
Pues tú llegas y todo se choca ahí en Colombia. Si van a pagar los aviones, no tienen aeropuertos donde al menos hacer la escala y seguir de oriente a occidente y de norte a sur. En donde está ubicado Colombia. Sí, un hit. Entonces Colombia debería ser un gran hub del transporte y logística. Y no lo somos. Te voy a decir, una vez, hace poco, hablaba con gente del sector portuario y me dice, oiga, pero es que no necesitamos más puertos porque Colombia no genera la carga necesaria. Digo, pero puede generarla en el futuro. Pero además de eso, mire Cartagena. Cartagena es el puerto más importante en el Caribe en este momento y la mayoría de la carga ni siquiera generada en Colombia es de transferencia. Claro. Para el resto del Caribe. Entonces yo decía, pero ¿cómo vamos a pensar en eso? Pensemos que aquí tenemos que responderles a unos flujos globales. Eso nada más. Ahora, en cultura. Hermanos, estos muchachos van muy adelante ya. Esos fenómenos urbanos de Bogotá, sobre todo de Medellín, de Cali, yo me aterré porque tienen bailando música urbana latinoamericana a los árabes, hermano. Entonces dice uno, si ellos ya pudieron hacer eso, pueden convertir a Colombia en un gran hub cultural del mundo. Ahora tú dices, bueno, a la gente le encanta Colombia. Oye, aquí tenemos de todo. Tú tienes ecosistemas de alta montaña. Mira, y tú lo sabes, Suiza, todo ese eje, Francia, tienen una economía de ecosistemas de alta montaña impresionante en todas las áreas, incluyendo el turismo. Nosotros nada más con eso. Tenemos páramos, el 50% de los páramos están en Colombia, los más grandes. Entonces ahí están los ecosistemas de montaña. Entonces dice uno, ciénagas. Es decir, ahí tienes una enorme oferta, solo estoy hablando de turismo, para ofrecerle al mundo turismo. Tienes de los mayores, la mayor diversidad de especies de aves. Sí, y el avistamiento de aves que ha progresado, pero pudiese ser más. Y ahí te quedas. Pero si tú vienes, tienes todos los ecosistemas marinos. Aquí no ven la economía marina. Es decir, la gente cree o sea, la gente desarrollada Colombia de espaldas al mar, hermano. Entonces, Cali. Es decir, tú tienes un terminal en Buenaventura y el puerto está en Cali, en Jumbo. No, pues puede estar en Buenaventura también. Entonces, lo que uno dice, aquí puedes tener un enorme hub de turismo, de oferta, ¿no? De naturaleza que tampoco lo hemos aprovechado. Solo para mencionar esos. Sí, porque te metes en cada área. Si te entras en minería hay de todo. Si entras... Entonces Colombia puede ser un gran centro. Porque tenemos diversidad. Lo que tienes que hacer es preparar a la gente. Y háblame como más tácticamente. Vos te le hago dos preguntas. Una, ¿por qué querés ser presidente? Y segunda, ¿cómo querés que sea la Colombia que dejas 4 años después de ejercer presidencia? Mira, sinceramente lo que quisiera dejar es una Colombia que en lugar de mirar tanto al pasado, mira hacia el futuro y las oportunidades que tiene y las aprovecha. Porque yo siempre repito que el éxito está donde la oportunidad se encuentra con la preparación. Y que la gente iba tranquila, ¿no? Es que nosotros necesitamos que la gente iba tranquila. Nosotros tenemos que superar el hecho de que, primero que nos matamos unos a otros, que no podemos ni siquiera dialogar ni llegar a unos acuerdos básicos, pues así no vamos a salir adelante. Sí, no te imaginas el verguero cuando sentamos allá a Gustavo Bolívar. ¡Qué verguero! Berraco, güey. Gente, no tanto show, güey. Pero ¿qué te iba a decir? Sí, no se puede ni charlar. Y pues, te estás refiriendo a tolerancia y estamos hablando, me imagino, que también de seguridad en las ciudades. ¿Y estás pensando también en narcotráfico? ¿O qué estás pensando ahí? Seguridad, pero la otra seguridad también, ¿no? De que la gente realmente tenga oportunidades. Porque mira, en mi pueblo, si tú vas, pues un chavo no tienen oportunidades y terminan en redes y hay que reemplazar porque hay que reemplazar esas economías ilícitas por economías lícitas y se puede. ¿Cómo pensás hacer eso? Con una buena combinación. En 4 años tú no vas a poder resolver todos los problemas del país, pero sí puedes actuar sobre los más críticos. Y tú tienes problemas críticos en Chocó, en el sur de Bolívar, en el Cauca y sobre todo norte del Cauca, y hay tremendos conflictos, Catatumbo, ¿no?
¿Y cómo lo puedes hacer? Lo primero es que hay que proponer algún plan para esa zona y que se cumpla. Porque el Estado colombiano tiene una vocación de incumplimiento. Por ejemplo, Una vocación de incumplimiento. Ok. ¿Por qué? Porque la gente va y hay un paro. Entonces el ministro, el viceministro, el que sea el caso, llega a acuerdos con esas comunidades. Pero simplemente para levantar el paro, pero no porque realmente lo que acuerde ahí tiene viabilidad para su implementación. Y si tú recorres el país, hay cantidad de acuerdos que han firmado los gobiernos en los distintos niveles, nacional, los gobiernos departamentales, los municipales, con las comunidades, y nunca se cumplen. Y allí entonces en esas comunidades van perdiendo la fe, la confianza en el Estado. Y el Estado tiene que recuperar esa confianza. Ese es el primer paso. Entonces, si tú dices, bueno, Chocó, vamos a hacer ¿cuál es el plan de paz del Chocó? Pues desarrollarlo y que la gente tenga oportunidad. ¿Ustedes quieren esto o quieren seguir deteriorando los ecosistemas en economías ilícitas? Pues no. Si hay ese plan, es mucho más fácil, porque la gente se pone a hablar de paz, pero como una negociación entre los guerreros. Y realmente no es una negociación entre los guerreros, es una negociación, es realmente apoyo a las comunidades y protección de las comunidades. Te doy un ejemplo. Doctrina militar. Entonces la gente llega a mi pueblito, Andagoya, llega a la fuerza militar, controla por 15 días, pero se van porque no quieren exponerse a que en la lucha de guerrilla les ataquen. Entonces la doctrina ya no sirve porque necesitamos soberanía en nuestro pueblito. Entonces que las fuerzas militares y de policía hagan presencia y permanente. Pero solas es insuficiente. Entonces, ¿cuál es el plan de desarrollo para esa zona? Miren, lo básico, salud, educación, pero además ustedes pueden vivir de estos circuitos de la economía legal. Y eso hay que hacerlo y cumplir a esas comunidades. Con 2 o 3 ejemplos en el país que demos de eso puede generar un circuito muy virtuoso para que el país cambie, pero eso no se está dando. ¿Y por qué no se da? Porque a veces no somos la prioridad. Entonces vos harías la transformación del país desde la periferia, Sí. básicamente. La periferia es el nuevo centro. La periferia del nuevo centro. Ok. Por eso los del centro ideológico no entienden eso. Explícame por qué. Entienden académico, ¿no? Viven muy urbano, pero ¿por qué te lo digo? Las grandes posibilidades del país en convertirse en un hub de transporte y logística, necesitas puertos. ¿Dónde los vas a desarrollar? Pues en el Caribe y en el Pacífico. La periferia del Pacífico se vuelve el centro. Claro. Ya no te aguanta tener el terminal en Buenaventura y el puerto en Cali, ¿no? Y ahí tienes que llegar a acuerdo con las comunidades. ¿Sí? La nueva Pero háblame un poquito de las comunidades. Háblame de la consulta previa. ¿Qué harías ahí? Es que la consulta hay que darle un manejo distinto. ¿Cómo sería el que vos proponés? Y hay ejemplos de eso, ¿no? Lo primero es la confianza con las comunidades. Porque las comunidades, cuando hay un Estado que no llega, quieren que todo, obviamente, y tiene el derecho a que si llega una empresa, pues se le garanticen todos sus servicios y derechos, parte de eso. Porque asumen que el Estado nunca va a volver. Y eso tiene que cambiar. Las negociaciones en el marco de las consultas previas no deberían ser por proyecto específico. Sino por desarrollar el área. La región. Entonces, mire, para desarrollar la región, yo como Estado... Pero espate, y vos propones esto y no te gritan por allá, ¿cómo nos va a hacer eso? No, pero yo no estoy hablando, la consulta sigue, es un derecho que tienen las comunidades. Pero, o sea, ¿no has visto resistencia? Bueno, en Colombia siempre uno encuentra resistencia para todo lo que es positiva, pero hay que sacarlo adelante. Pero se necesitan ciertos niveles de confianza con las comunidades, que yo los tengo porque he trabajado hombro a hombro con las comunidades, sus territorios. Vengo de esas comunidades. Entonces, si yo quiero desarrollar esta subregión, el país es un país de provincias, y hay unos proyectos estructurantes que le interesan a la gente. Si viene una empresa, esa empresa necesita una cuota, tiene una cuota de participación en el desarrollo de esa región.
porque te genera empleos, porque Claro. te construye infraestructura, y eso tiene que estar clarísimo. Si tú dejas que la negociación de una consulta previa sea entre una empresa que llega porque pues tiene interés en un negocio y las comunidades, la relación se convierte muy transaccional y terminan los avivatos también aprovechándose de la consulta previa, ¿no? Y entonces la propuesta tuya sería empresa, Estado, comunidades en pro de la región. Sí, yo negocio, digamos, una consulta previa del desarrollo de la región y después invito a empresas. Y me Sí. siento con la comunidad y digo de comunidades. Le digo, oiga, mire, ya acordamos, esto es lo que vamos a sacar adelante, pero necesitamos a esa empresa. Esto con el estado de las empresas que lo pueden hacer. Y yo creo que se logra. Es decir, porque también ha faltado generosidad, y hay que decirlo, del sector empresarial por muchas razones. Sobre todo parte del sector empresarial. Entonces, si tú tienes las empresas que tienen la capacidad y el Estado trabajando de manera armónica para el desarrollo de una región, con consulta previa hecha con anterioridad, sobre todo en los planes de desarrollo, yo creo que se puede superar el conflicto que hay hoy y la desconfianza. No, me gusta. Y peguemos algo ahí cerquita. Eso necesita algunas modificaciones de tipo legal y también institucional, ¿no? Sí, sin duda. Quiero que me hables un poquito de lo que está pasando en términos de seguridad energética en Colombia. ¿Qué crees que ha pasado y cómo atacarías la crisis? Porque está atadito bien pegadito a consultas previas también, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito de... Sí, pero mira que yo te lo digo por experiencia propia. Colombia tiene un enorme potencial en generación de energías, como se llama ahora, energías limpias. Enorme potencial en todo lo que tú quieras. Nosotros, o sea, se ha avanzado en hídrica, que eso es importante en la matriz energética, pero Colombia tiene enorme potencial en eólica, en fotovoltaica, de los mayores del mundo. Geotérmica, que no también, se ha visto mucho. Que no hemos hecho nada, pero ahí hay un potencial importante. Sin embargo, y es un planteamiento que yo lo hacía desde el 2022, la transición energética en Colombia hay que calibrarla mejor. Nosotros tenemos que ir alineados con cómo se está desarrollando eso en el mundo. Nosotros nos comprometimos en el marco del Acuerdo del París. Espate. Minambiente me está diciendo, vamos paso a paso. No, pero mira, nosotros nos comprometimos. No es que yo estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que hay otro señor que dice, no, paremos todo porque somos potencia mundial de la vida. No, nosotros nos comprometimos en el 2050 a tener es decir, ya nos comprometimos a disminuir las emisiones, etcétera, todo eso. Y tenemos unas metas. Que a esa tenemos que llegar allá. Y todos estamos de acuerdo que tenemos que apartarnos de los combustibles fósiles. Ahí el tema es cómo lo calibramos y el tiempo. Entonces, nosotros no podemos... Una cosa es hacer una transición que sea gradual de acuerdo a las circunstancias nacionales de Colombia, porque así quedó en el Acuerdo de París. Cada país, de acuerdo a sus circunstancias nacionales, diseña su logro de metas de disminución de emisiones y de adaptación al cambio climático. Las circunstancias de Colombia nos llevan a que, por el papel que juegan los combustibles fósiles, no solamente en la seguridad energética del país, sino también en la inversión social, hay que calibrar cómo nos vamos gradualmente moviendo hacia las energías limpias. Queriendo decir, Ecopetrol genera demasiada plata como para matar la vaca, como para que no haya con qué invertir en lo social. Así es. Básicamente. Así es. Entonces, sí, y yo creo que es un error decir que vamos a generar rupturas en Colombia porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Además, el impacto que eso tendría sobre emisiones es mínimo, porque es decir, el mayor porcentaje de emisiones que tenemos nosotros en el país pues viene por la deforestación. Y tú necesitas recursos para controlar la deforestación. Pero volviendo en lo específico de la pregunta, si vamos a movernos hacia generación de energía limpia que tenemos y para exportar toda la que quiera, pues tenemos que atraer inversión para poder tener nuevos proyectos de generación y de conexión con los centros de consumo. ¿Cuáles son los dos escollos principales que se han detectado? Consultas previas con comunidades. Ya lo tocamos. Y licenciamiento ambiental. Digamos, licenciamiento social y licenciamiento ambiental. ¿Qué pasa con el licenciamiento ambiental? Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros, con Germán Umaña, cuando era ministro,
había un paquete de casi $5.000 millones para inversión en generación de energía limpia. Algunos de ellos, te voy a mencionar una empresa específica, AES, que está en Virginia, y yo era embajador en esa época. Tenía un paquete importantísimo de inversión en eólica y fotovoltaica en La Guajira y construir la interconexión. Ya había llegado a acuerdos con las comunidades, donde las comunidades inclusive participaban en el proyecto como tal, con porcentaje de las utilidades. Una cosa bien interesante, porque habían copiado el modelo de las corporaciones energéticas en Alaska, que es un modelo que funciona muy bien. Pues resulta que el problema no estuvo en el acuerdo con las comunidades, sino en el licenciamiento ambiental, porque tuvo todos los escollos del mundo. Entonces tú no puedes tener el mismo procedimiento de licenciamiento ambiental para un proyecto que contribuye al ambiente, que contribuye a lograr las metas climáticas, que el mismo que tiene para un proyecto que realmente genera lo contrario. Y yo creo que ahí está la equivocación. Y sí hay que tener un proceso expedito de licenciamiento para proyectos que contribuyan a la transición energética. Claro. Entonces, porque por un lado genera ruptura, que no hay combustibles fósiles, pero no facilita la implementación y puesta en operación de proyectos de generación de energía limpia. No puede ser. ¿Y cómo alineabas esta visión que me estaba hablando ahorita con el gobierno Petro? Pues el presidente sabe desde la campaña del presidente Petro, como presidente de rato, que yo en eso teníamos una diferencia, ¿no? ¿Y qué te decía? No, el presidente ese es uno de sus casi que no negociables, ¿no? En términos de que él cree en esa ruta de ruptura. Creo que ahora la realidad muestra de que hay que calibrar esa transición energética. Ese es uno de los puntos que nosotros haríamos algunos cambios muy importantes para hacerlo gradual, porque realmente el país tiene que hacerlo de esa manera y poder ajustar el licenciamiento ambiental y también combinado con una nueva manera de poder llegar al proceso de consulta previa, porque yo lo que estoy planteando es algo que hemos llamado alianzas público-privadas comunitarias, porque las comunidades ya tienen un activo, porque son propietarias de esos territorios, porque tienen mucho que decir en esos procesos, porque necesitamos que la riqueza se asiente en esas comunidades. Y la alianza es con los privados. Y ahí es donde te referís a que ha hecho falta por parte de alguna empresa privada algo de generosidad frente a ese modelo, básicamente. Yo no diría no tanto frente a eso, sino en general. Yo creo que la empresa privada en Colombia se acostumbró a tener un tratamiento muy preferencial y poder de veto. Y ahora pues hay nuevos actores y yo creo que ese poder de veto se ha matizado. Y yo creo que tienen que entender que el papel que deben jugar ahora debe ser de mayor interacción, no solamente con el gobierno, sino en general en el marco de la sociedad. Y ahí mencionaste que es probable que el gobierno esté dispuesto ahora a recalibrar la transición energética. Puede que pase, vos ya no estás en el gobierno. No, mi gobierno va a recalibrarla. Ya, okay. Pues el gobierno actual ya está terminando. O sea, ya aquí tenemos que pensar en lo que se viene. Por eso, mira, yo quiero... pero es que a lo que voy es a lo siguiente. Hay una transición ahí, vos ves un cambio y lo que querés hacer es una transición más relevante y más, digamos, considerada con la situación actual nacional, que implica tanto la capacidad de inversión social, bien como dijiste, como también con las consideraciones de cuidado del medio ambiente. Pues voy a entender de eso mucho. Ahora, eso en cuanto a matriz energética. Háblame en salud. Bueno, en salud, el país tiene, digamos, el diagnóstico que partimos del tema de salud, es que sí había algunas zonas donde, aunque tenían la cobertura en salud con su seguro de salud, no tenían acceso a los servicios, porque la infraestructura de salud no tenía cómo llegar. Y ejemplo de esos es, tú lo puedes ver en el departamento del Chocó, en el Pacífico, en algunas zonas de la Amazonía, en departamentos como el Bichada, lo puedes ver en zonas como el Catatumbo, en las zonas de la Colombia olvidada, donde realmente no tenían el servicio, pero había zonas donde tenían un servicio
aceptable, en algunos casos muy buenos estándares. Todos los gobiernos coincidieron que el sistema no funcionaba bien. O sea, los últimos gobiernos, que el sistema de aseguramiento tenía muchos problemas y en gran medida ese problema tuvo que ver con la falta de transparencia en el sistema y de vigilancia y control. Y de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es garantizar digamos, la salud fiscal de ese sistema. Los recursos que ahí alcanzan, pero realmente hay que controlarlos mejor y tiene que haber mejor transparencia, tiene que haber más transparencia. Y además de eso, hay un tema que es fundamental y es cómo realmente le hacemos seguimiento y controlamos que los recursos realmente se inviertan. Claro, y en esa y hay un hueco grande. Y hay que generar infraestructura en salud. Mira, hay cosas que han funcionado bien. Una cosa que ha funcionado bien son los equipos básicos que están recorriendo el territorio. O sea, que eso es muy bueno. En zonas como el Chocó, eso es buenísimo. No. Pero esa es una manera particular de ver que ahí porque Colombia es muy distinto y la manera de responder el sistema de salud tiene que ser muy distinta, pero que la gente reciba el servicio. Eso es una cosa, eso es algo positivo que hay que hacer. Hay otras cosas que hay que mejorar, pero de las prioridades que hay que tener tan pronto se llegue al gobierno es realmente recalibrar la manera en que se presta el servicio de salud. Y tiene que ser, yo creo realmente, en los sistemas donde tú tienes alianzas público-privadas que son muy transparentes, donde le das un papel al sector privado donde pueda prestar un servicio bien con mucho control y donde el Estado tenga que jugar un papel donde el sector privado vea que realmente no es atractivo prestar ese tipo de servicios. Claro. Entonces, y ahí vos, ¿cómo ves la situación del sistema de salud en relación a las EPS? Porque te estoy escuchando más o menos que harías algunas EPS público-privadas o digamos que harías con este mierdero. Lo que pasa es que la discusión se ha centrado más en las EPS como tal y no realmente en la necesidad de prestar un buen servicio de salud. Mira, los giros directos y los pagos directos han funcionado y no son intermediados por las aseguradoras. Entonces yo sí creo que hay que recalibrar el papel de las aseguradoras, porque aquí tenemos un sistema muy gringo, por cierto, muy copiado de los Estados Unidos, pero que en realidad no funciona como debería. Allí hay un problema que hay que revisar y revisarlo bien. Y yo sí creo que hay algunos que son tajantes y dicen, bueno, vamos a acabar con las EPS. Yo creo que se le puede dar una función distinta que realmente permita que puede cumplir un mejor papel y que eliminamos la intermediación. O también algo, Andrés, que sucede mucho en el sector salud, y es que tú integras de manera vertical la prestación de servicio y tienes muy poca capacidad de controlarlo. Y ahí eso se presta realmente para que los recursos se pierdan, para que se manejen de manera, al menos creen muchas ineficiencias. Y yo creo que eso hay que revisarlo y hay que ajustarlo. Voy a dar un ejemplo, los sistemas de información del sector salud. Si tú tienes una EPS que te cubre o presta sus servicios en el Quindío y tú estás afiliado a esa EPS, pero estás en Medellín y es otra, no hay manera de que logres realmente que allá te presten un buen servicio porque no hay interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces son mundos distintos. Eso tiene que superarse. Y ahí hay detalles del sistema que se pueden ajustar sin la gran reforma. Ya hay mecanismos cómo hacerlo. Entonces todo el mundo está buscando quién es el culpable, cómo esto acaba con las EPS o con el otro, sino pensemos el sistema de manera que le pueda servir tanto a los que están en zonas urbanas con unos buenos servicios como a los que están en las zonas de esos territorios olvidados, que hoy tienen un servicio que ha mejorado por los equipos básicos. Entendido. Y esa es prioridad, te cuento. Nosotros, o sea, una de las cosas que me ha planteado la gente en los territorios olvidados es necesitamos que usted mire bien, revise bien y garantice que nosotros tenemos un buen servicio de salud, que realmente nos llegue. Listo. Y eso es lo que atacarías en materia de salud. ¿Cómo ves al país en materia de educación y qué harías
en materia de educación? Estamos perdiendo gente en el sistema educativo. O sea, yo trabajé en una fundación en Washington que se dedicaba mucho a temas de educación y sí creo que nosotros tenemos que garantizar que nadie se nos pierde el sistema en el ciclo, porque a veces vemos ¿no? que la educación superior y nos focalizamos en esa, o nos focalizamos en la básica primaria o en la secundaria. Y resulta, uno, hay que invertir más en educación preescolar. Ahí la cobertura es muy mínima todavía en el país. En general, en promedio, ni siquiera estamos hablando de sitios donde la cobertura es casi inexistente. Hay que invertir más. Pero una vez la persona entra en ese sistema, no podemos dejar perder a esas personas y sus talentos. Colombia tiene una buena, aceptable cobertura en términos de educación primaria, aceptable. Necesita, obviamente, mayores programas de alimentación, toda una serie de cosas, pero programas de transporte escolar, en fin, pero se mantiene una cobertura, digamos, aceptable. Pero perdemos mucho, o perdemos estudiantes cuando pasan de la educación primaria a la secundaria. Algunos tienen que moverse de su población, la población donde viven, entre otras cosas. Pero mucho más en el paso de la educación básica, primaria y secundaria a la educación superior o técnica profesional. El SENA juega un papel importante, pero no es suficiente. ¿Qué harías con el SENA? Yo fortalecería el SENA, obviamente, y el SENA es una institución que todos queremos, ¿no? Y realmente y lo está haciendo, que prepare a la gente para salir al mercado laboral, pero de las nuevas economías, de todas esas que tú promueves realmente, ¿no? Del emprendimiento y que la gente pueda... Mira, yo lo decía, la gente hoy... ¿Cómo logramos que el SENA se conecte con los circuitos de personas que hoy son desarrolladores de software y que están en Pereira o que están en Medellín, etcétera, ¿no? Ahí hay un tema, que la gente lo puede hacer, que sí. Pero ese es un paso. Pero el otro es... Y a ti te preparan para el mercado laboral, pero ¿qué tal si la persona realmente no tiene claro que quiere ya entrar al mercado laboral, sino que dice, oiga, de pronto yo quisiera seguir en la universidad y pasar a la universidad? Entonces, ahí yo implementaría un tipo de institución que todavía no tiene el país, pero que se parece más a los community colleges de los Estados Unidos. Porque 2 años de universidad, los primeros 2 yo años lo de viví, universidad. porque, mira, yo vivía en un barrio obrero en Maryland. Y yo vi 2 instituciones que jugaron un papel muy importante. Mira, esos community colleges, porque ellos salían no muy bien preparados a veces de la educación pública, pero podían entrar allí en el nivel que hubiesen salido, de preparación que hubiesen salido del colegio. Y allí un asesor en carreras profesionales, etcétera, y lo evaluaba y le decía, mire, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Si no, todavía no sé. Pero bueno, ¿qué le interesaría hacer? Entonces la persona entra, le hacen su plan particular, toma las materias, se puede demorar 2 años y sale con su diploma asociado y se va o para mínimos años, o se va para el mercado laboral y puede realmente sobrevivir, o se va para la universidad. Le reconocen los 2 años y termina los 2 años. O puede demorarse 4 años, sale con el mismo diploma asociado, pero lo cogieron donde estaba, que terminó, y lo llevan hasta gratuitos. Y sale al mercado laboral o sale a la universidad y termina la universidad en 2 años. No lo perdemos del sistema. Hoy en Colombia lo perdemos, porque dice, no me voy a ir para el SENA, pero después entonces termina deambulando y cuando lo vemos a ver, nos lo atrapa alguno de los mercados y economías ilegales. No podemos perder a esos jóvenes. Y ese sistema permite que no se pierdan, porque puede seguir estudiando en la universidad. Yo creo que nosotros en 4 años podemos implementar 30 de esos que yo llamo universidades comunitarias, que son distintas al SENA. Y además le podemos dar más autonomía, porque el SENA es una organización inmensa, pero muy centralizada. Esta tendría un esquema más descentralizado. Y ese esquema funciona bien. Esa es una de las reformas que yo implementaría para no perder a los jóvenes de ese paso del bachillerato a la universidad. Pero no es solo para los jóvenes, porque ese tipo de universidades
también te reentrena. Y ahí es otra de las... Ahí harías el reskilling o upskilling para el resto de la para población. el resto de la población. Unos lo harían allí, otros en el SENA, dependiendo de los propósitos que tiene. Esa inversión hay que hacerla, porque nosotros tenemos una tarea de reentrenamiento de casi toda la fuerza laboral en el país, porque Sí, los se viene desafíos inteligencia artificial y tiene que ver para todo el mundo. Exactamente. Claro. Para todo el mundo, porque a veces decimos, no, que los jóvenes nada más no, Pero esa toda la... ¿y cómo harías para controlar eso? Porque a mí siempre me ha costado que las universidades crecen poquito. Poquito. O sea, hay algunos esfuerzos interesantes. EAFIT está haciendo una cosa muy bonita con Ongoing para técnicos. Los han dejado unir con Colsubsidio, entonces ya están sacando como unas carreras técnicas. Pero este modelo de esas 30 la estás viendo como Es que le reportan al Estado o son público-privadas. No, es que mira, una cosa que yo veo en Colombia es que a veces las universidades quieren competir por esa formación técnica. No, la universidad sinceramente te digo, que se dediquen, obviamente a la docencia, pero a ese nivel, y que se dediquen a investigar. Porque es que necesitamos la conexión entre empresa privada y universidad, con un apoyo sustancial del Estado. Porque si tú ves, bueno, el caso de Elon Musk, o sea, es decir, todo el avance en toda la industria de vehículos eléctricos, todo, tú sabes lo que invirtió el gobierno de los Estados Unidos para generar investigación y para que realmente estas empresas despegaran. O el chino. Sí, o el chino. Nosotros tenemos que tener un sistema parecido y el gobierno tiene ahí que jugar un papel. ¿Y lo que veo, Andrés, es que hay una discusión entre si es público o si es privado, y yo creo que esa discusión realmente, cuando se trata de investigación, voy a atrever a decirlo, es irrelevante. Aquí tienes que hacerlo con los que realmente pueden dar la talla en ese tipo de investigaciones. Entonces tú estás en la discusión de que dices, no, hay una discusión en el país, no, pues que solo tenemos que fortalecer la educación pública o mire, pero es que no dejen de lado la educación privada. Yo creo que esa discusión hay que superarla, porque realmente lo que tenemos que fortalecer es el sistema educativo que va a ser público y privado. Claro, y asegurar la investigación. Sí. Me parece que cuando vos miras los planes de desarrollo de los chinos, que eso es... Ellos básicamente dicen, estas son las industrias que vamos a apoyar, y de hecho hasta eligen unos champions, y de hecho hasta se le meten en la junta a los que son los ganadores. ¿En cuáles industrias le meterías vos ese tipo de desarrollo educativo? No, mira, nosotros, eso tiene que ver con la decisión que tomemos de cuáles son las especializaciones del gran centro, del gran hub que vamos a definir. Uno, si tú tienes, por ejemplo, si tú dices, bueno, aquí vamos a definir un hub de logística y transporte, las regiones donde el fuerte en eso serán las regiones costeras, o ahí definimos cuáles son, pues obviamente que a esas industrias tiene que apostarle en esas regiones. Esas regiones. Entonces entendí. Porque yo creo que el país tiene que tener como una especialización de las regiones en ciertas áreas de las nuevas economías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, hay mucha oportunidad en algunos lados para data center, hay otro para energía, claro, con eólica, fotovoltaica y con agua, pues. Porque te pongo el ejemplo, mira, obviamente La Guajira, fotovoltaica y eólica es importante en La Guajira, entonces ese tiene que ser el énfasis de favorecer en esas zonas del país, porque no es una industria, digamos, definida a nivel nacional. Pero si tú te vas, nosotros hicimos con el IDAN, cuando yo fui ministro de Ambiente, los escenarios han cambiado mucho, pero de cambio climático al 2100. Y nos decía, bueno, en un departamento como Chocó, las lluvias van a aumentar entre un 10 y 20%. Ya llueve, pero van a aumentar. Entonces, ahí que tiene que desarrollar toda la industria relacionada con el agua. Y eso incluye generación de hídrica. Pues, o sea, las hidros allá seguirán siendo importantes. Y otro tipo de industrias relacionadas con el agua. Entonces, allí tú tienes que favorecer esa industria en esa zona, ¿no? Claro. La cultura del agua. Tú volverías más vía matriz, sí, básicamente. Más vía matriz, sí. ¿Y cuál es el plan? O sea, ¿cuál sería el proceso de llegar a ese plan? Bueno, yo creo que aquí se ha avanzado mucho, ¿no? Hay muchas propuestas que ya se han hecho. Las universidades han hecho muchas propuestas, y eso hay que condensarlo más que en un plan específico, en una visión que ya la aterrice en los sectores. Porque si no, entonces nos volvemos
como los chinos, porque vamos a decir que no, usted tiene que hacer esto y lo otro, pues hay que darle cierto juego a los actores del talento y que sacan proyectos. Es generar el ambiente para que las personas puedan desarrollar su talento. En eso hay que prepararlas y que el Estado genere las condiciones, ¿no? Ok, pero no que elija ganadores. No, yo sí creo que no debe elegir ganadores en esto. Okay, pero sí definir algunas áreas que es lo que queremos ser en el mundo. Mire, Colombia tiene que ser un centro en estas 5 cosas. Bueno, trabajémosle a eso. Me gusta. Como país. Y mira que hemos cubierto un poco de cosas, ¿no? Entonces cubrimos tu trayectoria desde Bien Pollo, cubrimos algo de seguridad, algo de energía, algo de salud y ahorita de educación. Pero me encantaría saber si hay algún tema que no hemos tocado, que a vos te gustaría tocar y que te gustaría que la gente conociera, alguna de tus propuestas o alguna de tus visiones. Bueno, el tema mío realmente es la inclusión y que Colombia Mira, es que si tú miras hacia atrás, Cartagena fue una ciudad global, fue un centro global en toda esa época colonial, nefasta para nosotros, por la nefasta institución de la esclavización. Y yo creo que Colombia tiene todas las condiciones para mostrar cómo realmente un país diverso puede basar su desarrollo y su bienestar social en esa diversidad en todo sentido. Es la diversidad natural, es la diversidad cultural, es la diversidad étnica y racial, es todo, ¿no? Y yo creo que en eso nos falta mucho porque el país está muy desconectado. Mira, y yo te lo digo solo vuelvo a mi ejemplo de mi departamento cuando fui gobernador. Yo tenía gente en el interior del departamento del Chocó que no conocía el mar. Eso chocó. Y la gente todavía, y muchos de los conflictos se generan porque no nos conocemos. Nosotros, no hay un intercambio de productos culturales y sociales entre distintas regiones. Todavía seguimos siendo muy focalizados. Sí, súper. Entonces yo creo que si tú me dices qué quisiera hacer, yo quisiera que disfrutáramos de eso, ¿no? De que si realmente hubiese circulación de esos productos culturales y sociales, así que para que nos conozcamos como país realmente, entre nosotros, ¿no? Todavía hay temores y yo creo que eso tenemos que superarlo. Y la política en este momento está alimentando esos temores, sí. Más odios y diferencias. Sí, claro que tenemos las diferencias, pero eso tiene que ser más bien una potencialidad. Por eso por ejemplo, nuestra fórmula ahora, nuestra fórmula presidencial del presidente y vicepresidente con María Zapata, lo que nosotros estamos tratando de proyectar es eso. Nosotros somos muy diferentes, pero tenemos la capacidad de aprovechar esa diferencia y que sea realmente una de nuestras fortalezas para construir más unidad en el país. No es que vamos a hacer lo mismo, pero para construir unidad en realidad, claro. No simplemente por circunstancias electorales, ¿no? Claro, ella entiende muy bien las regiones vía su trabajo en Asocapitales y tiene mucho capital político en todo el mundo, todo Colombia, ¿no? Exacto. Y lo hizo muy bien ahí. Ok, entonces digamos, el mensaje tuyo para la gente es uno de inclusión. Sí, el mío es de inclusión, aunque, y mira que está un poco en dificultades ahora, que la gente no cree mucho en eso, pero ese no es un desafío solo de Colombia, ¿no? Sí, claro, global. Es global, porque la gente sigue creyendo que puede construir muros y aislarse y vivir bien y el resto mal, y no. Aquí el mundo ha avanzado tanto, y tú, Andrés, lo conoces mejor que todos nosotros, ha avanzado tanto que ya puede darle los mínimos, los básicos de bienestar a cada persona que habita este planeta. Y Colombia puede ser un ejemplo, ¿no? Porque Colombia, por la escala colombiana, uno realmente puede impactar bien eso, ¿no? Y darle un ejemplo al mundo. Mira, y tú puedes tener espacio para eso. Mira, por ejemplo, Trump, para un ejemplo, había dicho, oiga, pero ¿por qué le ponemos plata a unos programas para apoyo a afrodescendientes indígenas en Colombia? ¿Eso qué es? Al principio de su gobierno. Y ahora se le explicó muy bien y dijo, oiga, eso vale la pena. Y volvió a poner los fondos para apoyar poblaciones afrodescendientes, a raizales, palenqueras, indígenas, campesinas en Colombia. Es decir, Colombia logró eso porque lo supo explicar, porque dice, ese es el camino que nosotros queremos recorrer para superar la herencia colonial. Y en esto, Andrés, hay
digamos, un proyecto que es inconcluso, que está pendiente de nación, porque mira, cuando el ejemplo más importante de ponernos de acuerdo todos fue cuando descendientes de españoles, criollos, artesanos, las mujeres, afrodescendientes, indígenas, todos se pusieron de acuerdo que necesitaban es decir, que había que luchar por la independencia de España. Pero mira, entonces dice uno, ¿qué le pasó por la mente a esos llaneros o a unos africanos esclavizados o que habían comprado su libertad de subir por el páramo de Pisba? Algunos murieron ahí, no estaban acostumbrados al frío. Pero ese deseo de libertad era porque algo más estaban viendo. Y era una nación de iguales, con oportunidades. Y eso no lo hemos todavía cumplido. Nosotros todavía debemos eso. Nos debemos eso como nación. Y le debemos eso a nuestros antepasados, de todos los sectores. Entonces yo creo que hay que retomar eso. Me gusta. Sí, hay que retomar eso y construir una nación que nos convoque a todos, hermano. Claro, y eso tiene un buen chance de evitar, digamos, estallidos sociales, que es el miedo que tiene todo el mundo y se va para un lado, se va para el otro. Exacto. Nosotros tenemos la capacidad de evitar esos estallidos sociales porque conocemos todo el país. Porque estamos, por ejemplo, en el caso de Luz María Zapata y el mío, es que estamos encontrando historias, orígenes distintos para construir un país que realmente convoque. No. Vamos a ver si nos escucha, porque esto aquí... Y te tengo, bueno, una última solicitud. Si le pudieras decir a la audiencia un último mensaje, ¿qué mensaje te gustaría que llevaran? Yo creo que el mensaje es de que y parece es un eslogan, pero yo creo en él, y es que la oportunidad nuestra es Colombia, ¿no? Tú has recorrido mucho y estás aquí. De pronto estarías en Australia, pero este no, es en Colombia. Yo pienso lo mismo y muchos coincidimos así. No puede ser que nosotros tengamos que salir del país para triunfar o salir de una región para triunfar y venirse a otra, ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos y yo invito a que la veamos, o sea, que podamos visionar eso, ¿no? Y para eso tenemos que trascender cosas que no me parecen a mí mínimas. Ese es mi mensaje. Yo creo que nosotros tenemos que entender que no nos sirve un país dividido, que Colombia es una sola. Esa es la de nosotros. Me gusta. Pues muchas gracias por este espacio, por el tiempo y por la educada en las diferentes áreas que va a atacar.